Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos al webinar de EVIS. Hoy estamos con Pablo Seco, que es ingeniero aeroespacial, especializado en matemática industrial y docente en EVIS. Le agradecemos que haya querido pasar esta tarde con nosotros y que nos traiga una temática, la verdad, que muy interesante y muy actualizada, como es la gobernanza de la IA y del dato a los agentes inteligentes. El mundo de los datos, ya sabemos que los datos, la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo impresionante y quienes formen parte de esto pues dominarán el mañana y el futuro. Y desde EVIS, ahora os comento brevemente quiénes somos. Nos gusta crear este tipo de sesiones con contenido de valor, con información de valor para todas aquellas personas que estén interesadas en estar actualizadas en este sector que es tan cambiante, pues puedan hacerlo de la mano de especialistas y expertos y docentes en activo, como es el caso de Pablo. EVIS, brevemente os voy a presentar ahora al inicio quiénes somos y la sesión durará en total 1 hora. No os queremos quitar mucho tiempo. Brevemente os explico quiénes somos, luego doy paso a Pablo y el turno de preguntas será al final para no interrumpir su exposición. Tenemos al final un turno de preguntas de 5 o 10 minutos donde podéis hacernos las preguntas que queráis. También, mientras está Pablo exponiendo, podéis escribirlas en el chat para que luego al final él pueda leerlas y responder todas las dudas que os vayan surgiendo. Y al final tendremos a nuestros compañeros de asesores académicos, por si hay alguien de vosotros que tiene interés en la titulación, el máster o quiere conocer algo más sobre EVIS, pues os responderemos a las cuestiones y finalizamos la sesión. EVIS, brevemente, somos una escuela de negocios especializada en nuevas tecnologías con sede en España, pero tenemos alumnos en Latinoamérica, en Europa, por todo el mundo. Las formaciones que ofrecemos son 100% online y son formaciones que son máster especializados en áreas que son muy punteras, muy actualizadas, porque los docentes que tenemos en activo, como es el caso de Pablo y como es todo el equipo docente, son profesionales que están trabajando diariamente en las empresas en este ámbito, ¿no? El ámbito de la inteligencia artificial generativa, data science, blockchain, computación cuántica, en áreas muy punteras y muy vanguardistas y que nos traen desde esa experiencia, esa expertise que cogen en las empresas, lo traen a las aulas y para que esos alumnos que estén formándose con nosotros pues puedan estar actualizados y puedan saber qué está pasando en el entorno de la empresa en el día a día. Y algo que valoran mucho nuestros alumnos y exalumnos es que la formación es de por vida. Son sectores muy cambiantes que necesitan estar continuamente actualizado y desde EVIS le hacemos continuamente los académicos actualizaciones de temario, de contenidos, para que nadie se quede atrás y una vez ya finalicen la formación con nosotros, continuamos mandándoles toda la documentación, las actualizaciones que vayamos haciendo para que estén continuamente al día. Y nada, simplemente comentaros eso brevemente para que no nos conocierais y doy paso ya a Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, de nuevo por pasar la tarde con nosotros y por haber querido traernos tu experiencia y tu expertise y te dejo paso. Genial. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias primero de todo por también dejarme, ¿no?, pasar la tarde aquí con vosotros y bueno, y poder hablar de este tema tan interesante, ¿no? Así que bueno, pues eso, muchas gracias, Diana. Y vale, pues bueno, sobre este tema, bueno, primero, gobernanza de la IA, bueno, esto es una frasecita, ¿no? Que la inteligencia artificial es tan peligrosa como nuestros propios temores y tan útil como nuestra propia inteligencia. Básicamente, que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque, bueno, ya lo veremos más adelante, pero no tenemos que ver la IA como una caja negra donde nosotros le preguntamos cosas, nos dice cosas y ya está, y tiramos para adelante, ¿no? Hay que saber siempre qué estamos haciendo y cómo se relacionan, pues todos los componentes y todas las partes que lo integran. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a ver. A ver, que no sé qué ha pasado. Que no me... aquí, vale. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Primero un estado del arte sobre, bueno, pues presentar cómo es la arquitectura de todo esto, cómo se trabaja con esto en las empresas, luego herramientas que vamos a ver desde el low code
que es básicamente pues una programación para a lo mejor alguien que no tiene tanta experiencia en programación hard como tal, sino pues eso, con diagramas, flujos, cajitas, muchos habréis oído hablar de N8N a lo mejor, o de Power Apps, Power Automate, bueno, pues todas estas cosas. Y luego veremos casos de uso, pues eso, casos de uso aplicados directamente que se han aplicado en las empresas y que a día de hoy están funcionando. Entonces, bueno, pues primero, en este estado del arte, vamos a ver lo que es. Esto es una arquitectura, ¿no? De cómo funciona ahora mismo cuando quieres implantar y en las empresas, ¿no? ¿Qué pasos normalmente se suelen dar? Primero empezamos siempre con tema de bases de datos. O sea, qué datos tengo, dónde los guardo, qué tipos de datos, cómo están, si están estructurados, no están estructurados. Esto es la base de todo, que lo vamos a ver ahora, porque al final tú lo que quieres siempre al final es trabajar con datos, ya sea que estás haciendo una factura y que tienes que extraer los campos, ya sea que estás haciendo transcripción de llamadas, todo eso son datos, o sea, todo son datos. Siempre es moverlos de un lado a otro y hay que hacerlo, pues, tratar de hacerlo el mínimo de veces posible, de ahí luego la parte de automatización y luego cómo hablo yo con ese dato. Pues ahí entra luego ya la parte de los agentes, que es pues que yo a lo mejor tengo muchos datos, muchas tablas o muchos Excels o como se trabaja en una empresa y tú no quieres estar, me miro la tabla de aquí, me cruzo los datos del otro lado, me hago una formulita, no, tú quieres algo que sea sencillo porque tú no quieres tener que perder tu tiempo, ¿no? En trabajar con un montón de Excel, sino que tú quieres hacer tu trabajo que es, pues tengo que sacar unas estadísticas, tengo que ver cómo estamos vendiendo a lo mejor, si vendes un producto en la parte de retail, pues cómo vendo este producto, qué me está fallando. Y pues la idea de todo esto es ayudarte a que no tengas que estar revisando un montón de tablas, sino que todo eso ya esté, digamos, bien estructurado para que tú puedas hablar con la base de datos como si hablases con tu compañero, básicamente. Entonces, bueno, esto es la arquitectura, ¿no? Que tenemos. Entonces, bueno, bases de datos. Vale. Esto es, voy a tratar de hacerlo también, pues para que se entienda bien y demás, ¿no? Entonces, primero lo que es muy importante es qué tipos de datos tenemos. Vemos si hay estructurado, no estructurado. Bueno, estructurado, no sé si lo veis ahí. Bueno, es el típico Excel, ¿no? Con el que trabaja muchísima gente, prácticamente todo el mundo trabaja con Excel, ¿no? Que tienes tu tabla, pues si a lo mejor tienes, pues es una empresa de coches, ¿no? Pues tendrás los coches, en un apartado las ventas, en otro los países, ¿no? Pues todos esos datos que tienes en una forma estructurada, ¿no? Porque es un dato que es o cualitativo o cuantitativo, ¿no? O es el nombre de un coche o es el precio que tiene o cómo se ha vendido y es un dato que se entiende fácil, que tú si quieres buscarlo en tu base de datos o en tu Excel, pones un filtro, ¿no? Y llegas y sin problema. Y luego tenemos ese dato no estructurado, que por ejemplo, pues he puesto unas imágenes, que es, claro, si tú quisieses hacer una búsqueda dentro de tu base de datos y lo que haces es imaginaros una carpeta con imágenes. Claro, ¿cómo buscas? Quiero imágenes de perro. Claro, esto ya es más complicado, ¿no? Porque tú sabes lo que es un perro, pero no sabrías cómo decirle a nada cómo es un perro, ¿no? Entonces, ese es el dato que no está estructurado. Que esto está todo muy relacionado con el siguiente punto, que es tipos de bases de datos. Una vez tenemos, ya vale, puede estar estructurado o no estructurado. Pues luego ya tenemos las vectoriales o las no vectoriales, que es como si fuese una tabular, ¿vale? El típico Excel que hemos hablado de los coches, pues lo mismo. Eso es una base de datos tabular, ¿no? Porque es un formato tabla y que es cada elemento, ¿no? Pues tiene su... vale. Cada elemento está asociado pues a un índice o a un, por ejemplo, pues el coche. El coche tiene su Toyota, su precio 5.000 euros, lo venden en la India, y eso es todo elegible, ¿no? Y luego, base de datos vectorial. Este es el tema donde ya va a empezar a entrar la IA. Si vamos a suponer que en vez de una imagen vamos a coger un texto, ¿vale? Imaginaros un PDF, por ejemplo, ¿vale? Que os habéis descargado de no sé, el Banco de España o el BOE. Y claro, y vosotros queréis guardaros ese texto, ese PDF, en vuestra base de datos. Claro, esto dirías, vale, ¿cómo lo hago? ¿Lo guardo en una carpeta y ya está? ¿O cómo funciona? Vale. Aquí es donde entran esto de vectorial. Entonces, nosotros lo que haríamos es, imaginaros que este PDF, pues, no sé, son una página, ¿vale? Entonces, nosotros lo que haríamos sería pasar este PDF por un modelo, ¿vale? Que son estos modelos de IA, ¿vale? Entonces, estos modelos se llaman embeddings, ¿vale? Igual suena así muy rimbombante la palabra o lo que sea, pero bueno, como igual lo repito a lo largo de la charla para que nos quedemos con el concepto, ¿no? Que es muy importante. Entonces, estos embeddings lo que van a hacer es, van a actuar como de puente entre la base de datos y el PDF.
Y esto parece muy complicado, pero es que es muy sencillo. Nosotros tenemos un modelo que lo que va a hacer es, el modelo que ya está entrenado, pues ChatGPT o Llama, Claude, quien sea un LLM, ¿vale? Entonces, que este LLM lo que va a hacer es leerse ese texto y asignarle como si digamos un numerito, un código que él entiende, el 3333, por ejemplo. Entonces, ese texto va a estar metido todo el texto en la base de datos con el codiguito, pues 3333. ¿Vale? Y así, con todos los documentos que queramos guardar en nuestra base de datos. A siempre le va a asignar un codiguito. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esto luego? Pues que nosotros, cuando queramos hacer una pregunta, por ejemplo, a ese LLM que hemos dicho, claro, nosotros le vamos a hacer pues, una pregunta, por ejemplo, del Banco de España que hemos dicho. Bueno, pues ¿cuánto ha subido el PIB en España en los últimos años? Vale. Pues él lo que va a hacer es ese modelito va a actuar de puente otra vez. Muy sencillo. Va a coger lo que nosotros le hemos preguntado y lo va a pasar al mismo un codiguito y va a crear un codiguito similar como el que tenemos en nuestra base de datos. Entonces luego lo que va a hacer es va a barrer la base de datos y va a ver, vale, ¿qué codiguitos se parecen al que acabo de crear? Entonces pues dirá, pues el 3333 se parecía. Bueno, pues el 3333 ahí va a estar la respuesta. Y luego va a ir cogiendo pues los codiguitos que tenga, que sean parecidos, los que nosotros le hayamos dicho, pues cógeme los 20 más parecidos, los 50, y ya te va a componer la respuesta. Y así funciona todo este tema de y es bases de datos vectoriales junto a estos LLMs. Y luego ya en cuanto a herramientas e integraciones, pues entonces es el último puntito ya, que es primero, ¿dónde guardo los datos? Claro, hemos hablado de qué tipos de datos tengo, cómo están organizados, pero claro, ¿dónde lo guardo? Entonces, aquí es donde entra ya pues los Azure, los AWS, Oracle y demás, ¿no? Que tú lo puedes guardar o en la nube, ¿no? O en local. Pros y contras, bueno, pues en local, cuando tú guardas algo local, tú tienes la capacidad que tiene, pues no sé, si tus servidores de tu empresa o lo que sea. Tú lo guardas en el otro lado y eso está hiperconectado con todo. No te van a poner nunca ningún problema en querer más y pagar más. Si quieres más espacio, ningún problema te van a poner. Y luego ellos tienen, claro, al final tienen tantos datos, luego también tienen sus propios modelos. Entonces, luego cuando tú a lo mejor, si estás haciendo un trabajo de extraer documentos. Me quiero extraer todos los documentos del BOE y quiero que me vaya diciendo, pues si sale alguna novedad y demás. Pues tú te los puedes extraer, los dejas ahí en la nube, digamos, y tú si luego te quieres crear esa base de datos vectorial para poder hablar con ellos, pues muy sencillo. Ellos te lo van a poner sencillísimo. Vas a poder seleccionar en AWS, por ejemplo, te creas tu base, todos tus documentos se te cargan ahí y ellos mismos te hacen toda esa conexión con el LLM y la base de datos para que tú puedas preguntar directamente. Entonces, bueno, eso el tema del cloud es que está creciendo mucho y demás. Bueno, veis ahí SQL Elite, lo digo por si lo menciono más adelante. SQL es el lenguaje para hablar con bases de datos, ¿vale? Es eso. Entonces, bueno, por si acaso se queda ahí, ya lo sabéis y que no lo sepa. Y luego, bueno, otra cosa, ya que estamos aquí con esto, comentar. Muchas veces en las empresas se trabaja con Excel porque es lo más fácil a nivel de usuario y es al final con lo que trabajas el día a día, todo el mundo tiene Windows y demás. Hay una cosa que lo digo por si alguno tiene este problema, ¿no? Que es el punto Parquet. Es un tipo de, pues lo mismo, tú tienes el formato XLSX, el CSV, pues hay uno que es el punto Parquet y que está muy bien, porque el tema de Excel es que si cambio la fecha y el formato fecha es distinto, entonces se me convierten todas las columnas en 4500 no sé qué y demás. Bueno, pues el punto Parquet te guarda todos los tipos y admite muchos registros. A lo mejor 40 millones de filas o 30 millones de filas, 60, o sea, muchas filas, muchos datos. Cosa que el Excel, si no me recuerdo, creo que está limitado al millón. Entonces tienes que ir cambiando los Excels y demás. Entonces, bueno. Esto es simplemente porque, bueno, yo trabajo con esto prácticamente todos los días, entonces está muy bien saberlo y la verdad que ahorra mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza con tipos de que si esto es tipo fecha, tipo número y demás. Bueno, pues ya que hemos hablado aquí de bases de datos y ya tenemos un buen conocimiento de eso, vamos a la parte de la automatización. La automatización ya hemos visto dónde está el dato, ahora hay que mover ese dato, ¿vale? Entonces, esto lo que consiste en recoger las tareas que son más repetitivas para la empresa, asimilar un coste normalmente de FTEs, ¿no? De, pues, tengo un empleado que realiza, pues, no sé, nosotros teníamos un caso de uso, ¿vale? En una empresa pública donde había personas que estaban 5 horas picando código. 5 horas, o sea, picando código, picando datos, cogiendo datos de un sitio, moviéndolos a otro. De uno al otro, así 5 horas.
Entonces, claro, se coge básicamente el sueldo de esa persona o cuánto cobre y dices, ostras, tenemos aquí una persona que está haciendo todas estas tareas, que podría hacer mucho más, muchas acciones que requieran pensar, acciones más estratégicas, y el tío está aquí pegándose con un ordenador que debe estar hasta las narices. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto costaría desarrollar el producto y cuánto lo voy a rentabilizar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se suele ver en toda esta parte de discovery cuando se trata de, bueno, crear esa propuesta, ¿no?, de automatización. Pero sí, lo primero es ver qué tareas son las más repetitivas y tratar de agilizarlas, porque también es verdad que en muchos casos no solo es, ay, es que la tarea no es tan repetitiva y a lo mejor por ejemplo, el RPA, vamos a hablar, ¿vale? RPA es el Robotic Process Automation, si mal no recuerdo. Entonces, es un robotillo, pero que, bueno, pues es un robot informático, ¿no? Que es el que hace todas estas cosas. Entonces, pues a lo mejor el robotillo tarda 1 hora y la persona tarda 50 minutos. Pero a lo mejor hay muchas tareas que son, o sea, que tiene que estar el dato muy fino, que tiene que estar perfecto, pasado de un Excel a otro, porque a lo mejor son temas de contabilidad o son temas de medidas de una planta eléctrica y demás. Entonces, que tiene que estar el dato perfecto. Entonces, luego eso pasa por una segunda revisión. Pues claro, tú no, o sea, ya es esa persona que tiene que revisar, más la otra que lo tiene que revisar, igual un tercero que es el supervisor. Entonces, aunque el tiempo parezca el mismo, no lo es, porque tú cuando haces este robot, o sea, si el robot dice hay de A a B, es de A a B, no es que he mirado mal, me da reflejo el ordenador, no, de A a B es de A a B. Entonces, claro, esto es un tema bastante importante a tener en cuenta también. Bueno, antes que nada, quiero que veáis ahí, hay una frase que es premature optimization is the root of all evil, ¿vale? Esto es, bueno, de un físico, ¿vale? Un americano. Entonces, este es bastante clave porque yo al principio, cuando empecé a trabajar, trataba de optimizarlo todo siempre al máximo y hacerlo perfecto al inicio y demás. Y según vas trabajando, te vas dando cuenta de que eso no es lo mejor, porque entonces te empiezan a salir enanos, te empiezan a salir problemas por todos lados, porque claro, estás empezando a tener cosas en cuenta que todavía no se tienen en cuenta y eso pues te genera que pues lo entregues más tarde, tengas que echarle más horas porque ya has hecho una cosa que es un poco compleja ya de entender y demás. Entonces, keep it simple es lo mejor, ¿vale? A la hora de desarrollar. Cuando tú estás desarrollando, liderando un equipo, pues ya sea eso, de desarrolladores y demás, siempre tratar de minimizar las cosas, hacer todo lo más sencillo posible, hacer las verificaciones cada pequeños pasos, ¿no? No esperar a que ya digamos, la automatización está hecha para ya, bueno, voy a ponerme a revisar, no. No, porque entonces las cosas a la primera no salen bien nunca. Entonces, es mejor que tú ya te esfuerces en verificar que todo va bien, que los problemas, no os preocupéis, que ya vendrán solos, ¿eh? Entonces, bueno, entonces la parte de desarrollo, bueno, veis ahí que está, pues, analizar, diseñar, programar, bueno, aquí no me quiero extender mucho, sí que hay una parte muy importante, ¿vale? Que es el tema de versión control de versiones, ¿vale? El version control. Esto es bastante importante porque, bueno, muchas veces estamos trabajando y a lo mejor si somos un equipo, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa, ¿no? En Mesa Houston somos 5 personas en lo que es en mi departamento, ¿no? Entonces, la parte de control de versiones, al final, bueno, pues trabajamos unos con otros pero bueno, tienes a tu compañero al lado, ¿no? Que al final lo podéis ver juntos, pero a lo mejor en un equipo a lo mejor de 30 desarrolladores dentro de una gran empresa, pues eso, con procesos enormes y demás, pues claro, aquí el control de versiones es muy importante porque es a ver qué hizo esta persona. Esto al final es, yo he desarrollado una cosa, me lo tiene que revisar el de al lado, pero tengo que tener cuidadito de que cuando yo desarrolle algo no se lo machaque al de al lado. Porque entonces ahí empieza a liarse ya bastante, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto bastante clave dentro de la parte de desarrollo. Luego vemos ahí que tenemos control, que esto es básicamente un panel de control, ¿vale? Tú dentro de toda automatización tienes que tener bien, bien claro, pues, qué se está ejecutando, cuándo se está ejecutando, y aquí es donde entra, pues, eso, todo el tema de la orquestación, ¿vale? Dentro de, pues eso, ¿qué se está ejecutando? Bueno, ya hemos visto que un proceso, ¿no? Coge un dato de un sitio, básicamente, y lo mueve a otro, según las directrices que se haya fijado en la sesión de discovery y demás. Pero claro, ¿cuándo se ejecuta? Esto es un tema bastante importante porque no lo pensamos, pero una herramienta es como si fuese un trabajador, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, trabaja ahí por el internet de la empresa, informáticamente y demás. Pero también tiene sus horas de trabajo. Entonces, claro, un ordenador, digamos, puede realizar una tarea automática a la vez. Puede estar realizando una tarea automática. Pero claro, si tienes muchos procesos, pues tienes que tener en cuenta también, oye, ¿a qué hora se está ejecutando este? ¿Cuánto tiempo tarda?
qué pasa si falla. Entonces, todas estas cosas se tienen siempre un panel de control, ¿vale? Que es, pues, por ejemplo, pues, un orquestador, ¿vale? Donde nosotros pues, podemos ver nuestros procesos. Oye, pues mira, tengo en esta empresa, Pitiplin, tengo 6 procesos. Uno que se encarga de leer correos y extraer información, otro que sube información a nuestra base de datos y demás. Y, oye, pues mira, este se tiene que ejecutar a tal hora, este a tal hora, este a tal hora. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto. Al igual que los triggers. Los triggers es el disparador, ¿no? Disparador en inglés, ¿no? Entonces es cuándo se va a ejecutar un proceso. Esto es lo que es la automatización, ¿no? Aquí no se va a ejecutar solo nada por ahora. Pero claro, tú necesitas decir, oye, pues cuando me llegue un correo de esta persona, que se ejecute el proceso. O a las 5 de la tarde de cada viernes, que se ejecute este otro proceso. Entonces, eso sería pues lo que es la parte de triggers. Y aquí es donde, bueno, entra esto aquí que vemos, que es gestión de la máquina. Pues es lo que he comentado, ¿no? Es, oye, ¿qué capacidades tiene mi equipo? Es muy pesada el proceso que estoy haciendo, tipo, se repite mucho, tiene muchas integraciones de pantalla, a lo mejor tienes un proceso que tiene que entrar a una web y estar dándole a refrescar todo el rato hasta que salga un botón. Me lo invento. Pues, ostras, darle a refrescar, eso consumirá mucha RAM. Bueno, pues lo tienes que tener en cuenta. Estas cositas se tienen que tener en cuenta y está bueno saberlas, porque muchas veces piensas que algo está fallando porque tu robot está a lo mejor mal hecho y no, es que simplemente la máquina a lo mejor es que no da más de sí, está todo lo que da. Y luego ya, bueno, la parte de optimización, esto es ya lo último que se hace. Tú cuando ya tienes algo funcionando, ya dices, vale, se puede mejorar, le puedo añadir más capacidades, puedo limpiar el código, refactorizar, se llama, por si acaso lo escucháis. Entonces, esto ya es lo último que te planteas, ¿vale? Me va a ahorrar costes, me va a ahorrar tiempo, el tema de la calidad es esencial. Si vas a optimizar algo porque va a hacer un montón de cosas, pero la calidad y tal, está eso manga por hombro, fatal. Fatal porque luego a lo mejor llega una persona que tiene que mirar eso y dices, tío, me has hecho aquí un monstruo enorme que sí, que está muy optimizado, pero a lo mejor es que está cogido con alfileres. Entonces, es mejor, lo que hemos dicho, ¿no? Keep it simple, ¿vale? Y la parte de automatización, pues poquito más. Bueno, luego podemos ir comentando más cosas y ya cuando sean las dudas, ¿no? Y luego, bueno, la parte de los agentes. Vale, hemos hablado de el dato, dónde lo tengo, qué tipo de dato es, luego la automatización, cómo muevo el dato, vale. Y quedaros con eso último que hemos comentado, que es la parte de los triggers, ¿vale? La parte de los triggers es cuando se disparaba el proceso, ¿no? Os he dicho que se dispara a las 5 de la tarde un viernes o cuando me llega un correo de Menganito. Entonces, aquí ya la idea es que en algunos casos el proceso se pueda, digamos, disparar solo, ¿vale? Que a ti cuando te llegue un correo, ya tengas ahí tú un modelito que se encargue de leer el correo y decir, pues este correo, claro, pues este correo tiene que ejecutar este proceso no sé qué. Entonces, esto es la idea, ¿vale? Y todo esto se basa de esto es que ahí hay 3 pilares, ¿no? Bueno, voy a moverme un poco, así, por este lado. Vale. Entonces, primero es inspección, ¿vale? Tenemos inspección, decisión, ejecución, ¿vale? Entonces, bueno, primero, antes que nada, un agente, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que puede ejecutar tareas de forma autónoma y demás. Pero aquí tenemos que diferenciar, digamos, 2 tipos de agente, ¿vale? Y aquí, para explicarlo, vamos a imaginarnos que tenemos una obra en un edificio, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una obra donde tenemos un peón, a lo mejor, que ese peón tiene una caja de herramientas enorme, ¿vale? Que eso es lo que vamos a llamar las tools. Entonces, ahí tendríamos que es un agente con muchas herramientas, ¿no? Que a lo mejor, oye, que tengo que cambiar este enchufe, que tengo que poner la mampara de un baño. Bueno, pues con sus herramientas te lo puede hacer. Entiende lo que tú le has dicho y dice, vale, pues voy a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y luego ya, pero para a lo mejor, esto hemos hecho la reforma de un piso, ¿no? Por ejemplo, pero ya a lo mejor construir el piso, ya el tío con la cajita de herramientas se queda un poco cojo. Entonces ahí a lo mejor lo que necesitamos es un equipo, ¿vale? Entonces tendríamos el capataz, que es digamos, el agente orquestador, ¿no? Y luego ya cada uno de los otros peones, que a lo mejor tienes uno con la excavadora, otro con la perforadora y otro pelando cables, por ejemplo, ¿vale? Pues esto es la idea, que es lo que está el agente y el multiagente, ¿vale? Que es lo que está ahora sonando bastante, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Tener un agente que sepa tener muchas herramientas o tener varios? Pues eso depende de la complejidad del proceso. Ya lo habéis visto, no es lo mismo o reformar un piso que construir un edificio. Pues esto es lo mismo. Entonces hay que tener muy claro
cuál es el caso de uso y qué es lo que se va a aplicar, porque hasta que no tienes eso, no, o sea, no te podría decir, ¿no? Oye, pues es mejor esto, es mejor aquello. Bueno, pues todo depende, ¿no? Como los gallegos, depende. Pues esto lo mismo. Entonces, el punto. Decisiones, inspección, ejecución. Vale. Nosotros cuando le preguntamos una cosa a un agente, un LLM, él toma, o sea, él analiza lo que tú le estás preguntando y todo eso tiene unos prompts, ¿vale? Entiendo que, bueno, todos sabéis más o menos lo que es un prompt, ¿no? Que son las instrucciones que nosotros le damos a, pues a lo mejor a los que trabajéis con ChatGPT o con toda esta, vamos, con todos estos chatbots y chats que hay, que seguramente todos los tengáis más que dominados, pues es eso, ¿no? Nosotros le ponemos ese prompt para que darle unas instrucciones de, oye, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de prompt, ¿no? El prompt que está, como digamos, integrado ya en el propio agente, ¿vale? Que es, oye, pues mira, cuando yo te hago una pregunta de bancos, usa esta herramienta de aquí. Cuando yo te hago una pregunta de coches, usa otra esta de aquí. No me respondas mal. No me des datos confidenciales. Anonimízame cuando, pues imagínate que tenéis una base de datos en la empresa, ¿no? Pero claro, estáis chateando con él y no queréis que a lo mejor en el chat aparezca el Pepito González o no sé qué. Oye, pues cada vez que yo te pida datos de una persona, anonimízalo, ¿vale? Y ponle un código o lo que sea, ¿no? Pues todas estas cosas son lo que se llaman los system prompt, que es lo que nosotros le digamos, las instrucciones que tiene preestablecidas para que él las tenga en cuenta a la hora de inspeccionar, ¿no? Entonces, luego están las decisiones. Esto viene de la propia inspección, ¿vale? Entonces, esto yo creo que lo vamos a ver mejor con un ejemplo. A ver si compartir. Igual, compartir pantalla. A ver. Vale. Decirme si veis bien. No sé si veis la pantalla, ¿vale? Pues Sí, bueno, sí. esto es un agente, que esto es un framework que se llama Agno, bueno, que ya lo veremos luego, las herramientas y demás. Entonces aquí lo que hemos hecho, bueno, esto es muy sencillo, ¿vale? Simplemente así para hacer una demo y demás, ¿no? Entonces yo le he hecho aquí unas preguntas, ¿vale? Entonces yo le he cargado dos cosas. Le he cargado a ver, voy aquí para arriba, vale. Yo le he cargado un modelo de Oyama o Lama o como lo queráis decir. Supongo que, bueno, no sé si los que lo conozcáis, bueno, sabéis que es gratis, entonces básicamente por eso os lo he cargado, ¿no? Porque así lo puedo llamar y no me cuesta dinero, básicamente. Entonces, le hemos cargado eso, que es como para que, digamos, es el cerebro, ¿vale? Le hemos cargado un cerebro. En vez de una tool, un cerebro. Y luego una tool. Que la tool es una base de datos, que yo le he cargado una base de datos de unas películas. Pues unas películas con el género y un ID. Entonces, luego le hago preguntas en función de cada cosa para que me vaya separando. Oye, esta es la decisión que he tomado o he tomado esta otra. Todo esto que estamos diciendo de decisiones, inspeccionar y demás, es lo que se conoce como el estado. Y esto es muy importante, ¿vale? Es muy importante saberlo porque es lo que lo que estaba comentando antes de, oye, pues hay que saber y hay que tener cuidado con la IA, ¿no? Que no sea una caja negra, pues esto es como podemos revisar esto, ¿vale? Como que no sea una caja negra para nosotros. Y es ver qué está haciendo en cada momento, ¿vale? Porque así es como podemos entender, oye, pues es que no me está funcionando, no sé, esta consulta que le he hecho a la base de datos, porque a lo mejor él está interpretando pues que un nombre es nombre y apellidos, ¿no? Muchas veces las bases de datos tenemos, por ejemplo, pues nombre, apellido, primer apellido. Y nosotros cuando le hacemos una consulta al chatbot, por ejemplo, aquí a este tío, le decimos, oye, ¿en qué películas ha salido Antonio Banderas? Claro, pues él muchas veces puede pensar, Antonio Banderas, es solo nombre. Entonces te hace la consulta en la base de datos de Antonio Banderas. Y claro, tú en tu tabla no tienes un nombre Antonio Banderas, tienes Antonio, apellido Banderas. Entonces te dirá, oye, pues no he encontrado información de Antonio Banderas. Y tú dirás, pero tío, eres tonto, ¿cómo no vas a encontrarlo si está aquí? Y le volverás a preguntar. Pero mira bien Antonio Banderas. Y el tío te volverá a decir que no he encontrado nada y ya te empezarás a cabrear y dirás, bueno, pues el Gemini no vale para nada, me voy al ChatGPT o me voy a tal. Y es porque lo ha entendido de manera distinta. Entonces, está muy bien conocer esto. ¿Por qué? Porque seguramente, aquí no, porque, bueno, es una tabla sencilla, ¿no? Pero, por ejemplo, veis aquí, que pone, le he dicho, quiero tener información sobre lo que hay en la tabla Movies, ¿vale? Entonces pone behind the scenes, ¿no? Esto es lo que él ha pensado. Entonces, ha empezado, he hecho run start, he hecho run SQL query. Bueno, esto es el lenguaje de las bases de datos, ¿no? Entonces, básicamente ha dicho, vale, pues voy a correr la query que me has dicho. Ha entendido él. Veis que pone aquí list tables, describe table, run SQL, ¿vale? Bueno, este martillito es de un tools, ¿vale?
Entonces, él es lo que ha entendido, ha visto tabla movies y ha dicho, vale, perfecto, entiendo que es tabla movies, me tengo que ir a las tablas que tengo. Y ha dicho, venga, list tables, ¿qué tengo por aquí? Y dice, bueno, pues list tables, y esto es lo que tiene, ¿no? Alembic version, movies, ratings y tags, ¿vale? Pues estas son las tablas que él ha detectado. Entonces dice, vale, perfecto, el tío me ha dicho movies, venga, pues entonces, describe table, estos dos son herramientas que tiene el propio agente, ¿vale? Dice, vale, pues voy a describir las tablas para ver de qué va el tema. Entonces dice, bueno, describe table, llama a la herramienta, dice, vale, perfecto, movies, ok, 66 milisegundos ha tardado, el tío rapidísimo, ¿no? Entonces, te describe la tabla, te dice, vale, pues en la tabla movies de que tú me has dicho tienes un ID de la película, un título y los géneros. Muy bien, perfecto. Pues nada, y ahora ya te dice, pues ahora sí, corro la query. Entonces, ha ido pensando y esto es toda la revisión del estado. Y esto, bueno, es algo esto es un tema muy sencillo, ¿no? Porque es una simple pregunta que le hemos hecho. Pero cuando tienes a lo mejor muchas tablas interconectadas que, pues, no sé, seguramente pues, muchos tengáis Excels, ¿no? Que son Excels enormes y dices, no, tengo que tener aquí las ventas, aquí tengo las ventas online, luego aquí tengo los pedidos y claro, como es Excel encima solo es 1 millón de registros, entonces a lo mejor tenéis 3 años en un lado, 3 años en otro, pues esto, aun teniéndolo en Excel, te puede hacer todos los joins y todas las uniones y te lo saca que tú lo puedes ver. Y tú puedes ver aquí todos los pasos que el tío iba haciendo y así luego cuando tú tengas que corregir o no te ha dado el resultado, pues muchas veces no es ponérselo otra vez. Oye, ¿por qué no me lo das? No, pues a lo mejor es que se lo has pasado un poco regulero, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que revisar. Esto del estado es muy importante, ¿vale? Vale, por aquí, bueno, pues yo creo que por aquí ya poco más. Bueno, esto es lo que me ha dado, ¿no? Pues la información de la tabla, como veis, la verdad que es impresionante, ¿no? Y me ha dicho, bueno, pues primero tengo Toy Story, Jumanji, no sé qué, y me saca las películas que tengo y luego le he preguntado, pues, qué géneros tengo, ¿no? Ya para, bueno, esto es, dime qué puedes hacer, un clásico, ¿no? Y luego ya, a ver, aquí, ¿cuáles son las películas que mejor puntuación tienen? Una aquí, esta me gustaba. ¿Qué géneros tenemos en nuestro dataset de películas? Pues aquí lo mismo, aquí tiene que complicarse un poquito, porque lo que tiene que hacer es seleccionar del dataset primero las películas, encontrarlas, y luego hacer como una lista de, vale, ¿cuáles son los tipos que hay? Leérselo enterito todo y ponértelo aquí. Te lo pone, te dice perfecto, tal, y luego hay algunos que no están listadas, ¿no? Corresponde a películas a las que no son, que perfecto. Y ya está. Entonces, esto por aquí, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Lo que es el tema del estado, así de los agentes, digo, un ejemplito. Entonces, a ver, vamos a ver ahora, eh, para compartir esto de nuevo, avanzado. Si voy muy rápido, cualquier cosa o tal, pues comentarlo por el chat y así también lo vamos a ir bien. Bueno, esto tendré que irme otra vez. Vale. Estamos, vale, sí. Agentes, vale. Entonces hemos visto ya lo que es el estado. Ahora, una vez tenemos las tools, ¿vale? Yo os he enseñado una tool, SQL Tools, pero es que hay un porrón de tools. Y es que encima luego tú tienes las tools de tus automatizaciones anteriores. Tus automatizaciones anteriores son tools, lo mismo. Tienes un proceso y lo llamas desde la gente, ¿no? Entonces, pues todo eso se puede integrar. Entonces, luego ya veremos ahora las herramientas que tenemos para eso, son más complicadas, menos, dependerá del proceso también. Entonces, y luego él lo que hace es, como ya hemos visto, oye, run no sé qué, run, pues eso, ejecuta este proceso, ejecuta aquello. Entonces, esto que hemos visto ahora es un clásico ejemplo de agente RAG. Clásico. Lo que habíamos comentado antes del vector que generaba el código parecido a la pregunta, pues esto es lo que ha hecho el agente, ¿vale? Algo, o sea, es que es esto, ¿vale? En este caso no era una base de datos vectorial, era una base de datos tabular. Pero vamos, con una vectorial, ya te digo, hace lo mismo. Pone esa query que hemos visto ahí, que se ha visto como run query, y esa query, esa pregunta a la base de datos, con lo que tú ya con lo que ya ha traducido de lo que tú le has dicho. Y es lo que vemos ahí. Recibe la pregunta, analiza la información, categoriza, qué temática es y demás. Entonces, bueno, seguimos. Tema de agentes, a ver que no se me... Ah, vale, sí. Vale, estamos hablando del rato de datos. Hay una cosa que es muy interesante, ¿vale? Que es el tema de la extracción de los datos. He dicho antes, por ejemplo, imaginar que tenéis un proceso de datos del BOE, de datos del Banco de España, de datos de farmacias, etc. El tema de la extracción de los datos es clave porque para muchos procesos necesitamos obtener información.
¿vale? Para tomar decisiones. Entonces, esa obtención de información pues, es costosa. Entonces, hay herramientas que se llaman los scrappies, ¿vale? Que son scrapeadores, es como imaginemos una araña, ¿vale? Una araña o un enanito, ¿no? Que va por la web y tú le dices lo que quieres y él te lo va trayendo, ¿vale? Entonces, aquí hay dos vertientes, ¿vale? Una es hacerlo, no sé, a código puro, ¿vale? Pues el lenguaje que tú prefieras, tú te programas tu aplicación y te extrae datos. Y te extrae datos de lo que tú quieras. Por ejemplo, hay muchos temas para pricing de empresas, ¿no? Pues supermercados, por ejemplo, pues al Carrefour le interesa saber qué vende Mercadona, a qué precio lo vende y demás. Entonces genera estos programas para extraerles todo su catálogo, pues los 48.000 referencias que tengan y tenerlo eso diariamente. Para saber, oye, es que el bacon lo han subido, es que tal. Entonces, así, pues esto es como, vamos, funciona prácticamente la economía, ¿no? Yo el precio lo fijo según lo fija muchas veces el otro, ¿no? Entonces, y así te puedes fijar todo el precio, lo bajas, lo subes, haces ya, pues, los cálculos que consideres necesarios, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo en el día a día con muchas cosas de estas, pues estamos todo el día, pues, oye, pues es que este lo ha subido un poquito, es que la media de todos mis competidores la estoy un poquito por debajo. Hay que analizar esto, pues, todas estas cosas, ¿no? Que es lo que se llama, pues, la analítica avanzada, ¿no? Pero vamos, que es todo está muy relacionado, ¿no? Entonces, y luego hay otra cosa, que es, aparte de estos scrappies, digamos, que nosotros nos programamos, tenemos los agentes scrapeadores, digamos. Tú tienes tu agente y en vez de preguntarle una cosa como la base de datos que he hecho yo, le dices, oye, accede al marca y sácame todas las noticias de hoy que me lo quiero leer. Y el tío accede al marca, te saca las noticias y te las pone en el formato que quieras. Eso el tema de los formatos es un poquito conflictivo. Luego, si quieres las preguntas, si alguno quiere saber, pues nada, que ya lo vemos ahí. Que tampoco me quiero enrollar con eso. Y, y eso, entonces, puntos a favor y en contra. Bueno, la extracción con los scrappies está muy bien, o sea, es muy fina, pero no es tan rápida como el otro, ¿vale? El otro es un prompt, le pasas la URL, le dices, sácame esto y te lo saca. Obviamente no está al detalle. Si tú tienes que sacar 48.000 referencias, yo he probado eso y no te las saca todas con suscripción y demás, que tú en muchos casos necesitas toda la información. Entonces, bueno, eso ahí hay pues eso, en función de lo que necesites. Entonces, pues más referencias, pues igual tienes que ya optar por una herramienta que esté ya más pulida, o si lo que necesitas es información un poco variada, a lo mejor del BOE o del Banco de España, pues con un agente de estos, vamos, a que chutas. Entonces, eso. Como siempre, hay que saber cuál es la complejidad de mi problema para saber la complejidad de la herramienta que tengo que usar. Porque no hay que meterse tampoco ahí en arcos y iglesias para a lo mejor cosas que son más sencillas. Entonces, bueno, esto me parece interesante porque el otro día estuve en una charla de Microsoft y le pregunté al tío esto y la verdad que, bueno, es interesante saberlo. El Hype Cycle, bueno, supongo que todos lo conoceréis, es dónde estamos con la IA, dónde estamos con los agentes. Aquí hay, bueno, ni que decir cabe que hay mucho boom, ¿vale? O sea, hay mucho boom porque es que es la novedad y antes la IA estaba aquí, ahora los agentes y sabe Dios qué vendrá después, ¿no? Estamos ahora en un periodo, vamos, impresionante, ¿no? Para todo este tema. Entonces, es que hay que estar al día porque cada día salen cosas nuevas y demás. ¿Por qué está el hype cycle ahí? Porque es que muchas empresas, o sea, estos conocimientos, o sea, hay que adquirirlos bien y hay que tener una buena base y como hemos dicho antes, ¿no? Que no sea una caja negra. Porque entonces, es que si no lo entiendes, es como una vaca viendo pasar un tren, ¿vale? Perfecto, pero es que no lo tienes que entender bien. Todo, o sea, hay que entender las cosas, ¿no? Entonces, no se le encuentra todavía muchas veces el caso de uso, pero no porque no tenga caso de uso, sino porque, pues lo que he dicho, a lo mejor es una cosa, a lo mejor un poco sencilla, ¿no? El problema que tiene la empresa y quiere hacer una arquitectura complicadísima. Entonces, aquí es donde entra un poco que hay que pensar la IA como si fuese un chaval, ¿no? Todo el complejo IA, todo el tema, como si fuese un chico, ¿no? Que puede tener desde 0 años hasta 18 años. Entonces, en función de la complejidad de tu tarea, tú ya le preguntarás si necesitas preguntárselo a un niño de 3 años o a un chaval de 18 años. Aquí, por ejemplo, habréis escuchado oír a lo mejor de la IA clásica, ¿no? Pues simplemente reglas lógicas, en plan, si esto pasa por aquí, haz esto, y si no, haz lo otro. Pues eso es algo muy básico, ¿no? O sea, no es pensar, sino es yo te digo lo que tienes que hacer. Luego ya el Machine Learning, bueno, pues es aprender a base de ver muchas cosas. El Deep Learning, pues de ver muchas cosas, ¿vale? Y cosas ya más complejas, a lo mejor imágenes, sonido y demás. Luego ya la IA generativa, pues ya es un tío ya más listo, ¿no?
que puede crear, ¿vale? Tiene mucha información, mucho conocimiento y sí que puede, pues, crear cosas. Y luego ya con los agentes, pues es autonomía total. Entonces esto es lo que muchas veces se tiene que pensar, ¿no? Oye, ¿es mi caso de uso que requiere un chaval de 20 años? Igual con el de 5 me vale, ¿no? Pues esto es muchas veces lo que hay que plantearse antes de embarcarse muchas veces en cruzadas que luego dices, joder, es que no funciona, no funciona. Bueno, pues es que igual había que tener un mayor conocimiento de qué es lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Es verdad que está el Hype Cycle, pero es que está el otro. Entonces, bueno, ahora en la parte de herramientas, aquí simplemente comentar lo que hemos dicho antes, ¿no? Tenemos low code y eh, tenemos pues lo que es el código puro, ¿no? Low code, pues tenemos, por ejemplo, Power Platform. Aquí simplemente, pues eso, comentar que al final cada una tiene como sus casos de uso más específicos en muchos casos. Por ejemplo, Power Platform, lo bueno que tiene que es que todo el mundo trabaja con Windows, o sea, todo el mundo tiene Microsoft. Entonces, todo el tema de Word, todo el tema de automatizar Excel, muchas veces PDFs y demás, es que viene perfecto. Aparte de WIPA, pues es automatizar tareas también, tiene una orquestación, esto que digamos el panel de controlantes, impresionante. Python, bueno, al que lo conozca, es un lenguaje de programación, yo creo que es de los más usados a día de hoy y es multimodal aquí. Podemos hacerlo de todo, literalmente de todo lo que queramos. En 8N, creación de workflows, end-to-end y demás, esto es, ahora mismo está bastante, vamos, que lo está petando bastante, digamos, ¿no? Así dicho de esta manera, ¿no? Y luego el Make, pues también, solo que, bueno, es más quizás la parte de back office, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces, herramientas no me quiero tampoco extender mucho más y vamos a los casos de uso. Aquí quiero plantear 4, ¿vale? Que son, bueno, son 4 los que he trabajado. Entonces, este que vemos ahí, rotaciones, bueno, esto era vale, estas preguntas. Vale, entonces, el tema de las rotaciones. Bueno, esto es simplemente pues un caso de uso que teníamos en una parte del Ministerio de Transportes, ¿vale? Que era, ellos tenían que escribir muchos documentos es que no exagero, igual 5 horas al día, creo que lo he comentado antes, pues eso, 5 horas al día picando datos. Entonces aquí, bueno, tuvimos la sesión de Discovery y demás, lo que montamos, por ejemplo, en Power Apps, es esto de aquí, bueno, lo he hecho un Blu-ray, y es, vale, y es una aplicación donde todo esto se completa solo, básicamente. Entonces, ellos lo que tienen es un Excel, por ejemplo, de todos sus usuarios. Entonces, ellos simplemente antes lo que hacían era, oye, tengo mi Excel de usuarios, vale, pues me pico campo a campo en mi PDF, me lo imprimo y demás. Pues ahora no, ahora ellos tienen un portal. Me da lástima no poder enseñarlos, pero bueno, por motivos de confidencialidad y todo esto no podría estar aquí manejando la aplicación. Y, y eso, entonces ellos tienen un portal donde, bueno, pues van indicando, van cargando ese PDF con todos los datos y toda la información, te dan ese botón, ¿no? Un botoncito y ¡pum! Te genera todos los PDFs. Te genera los PDFs y o sea, tiene esa capacidad, es bastante potente, ¿no? Una aplicación quizás muy sencilla, pero bueno, que es que ahorra 5 no, pero 4 horas de trabajo diarias, sí. Y la verdad que, bueno, pues eso es un caso de uso. Muchas veces es simplemente algo tan tonto como transcribir datos y generar documentos. O sea, es que no hace falta irse, ¿no? a cosas muy complejas. Luego, la parte agente RAG. Bueno, esto creo que ya lo hemos comentado justo con el ejemplo, que esto es que este es el caso de uso perfecto. Es extraigo documentos, por ejemplo, esto era del Banco de España. Extraemos documentos del Banco de España y lo que he comentado, ¿no? Tenemos los documentos, los clasificamos, ¿no? Con ese codiguito que decíamos, lo guardamos en la base de datos vectorial. Y luego, cuando le preguntamos al LLM, oye, ¿por qué ha subido el PIB en España en 2017? Pues coge ese trocito, le asigna el código y luego barre todos los códigos que tiene en la base de datos vectorial, mira cuál se parece al que ha generado ahora, hace link, pip, y, y te da la respuesta, básicamente. Obviamente, dependiendo de, oye, pues sácame los 20 más parecidos, porque quiero algo bastante compacto. Oye, sácame los 2 más parecidos porque solo necesito a lo mejor un dato muy, muy específico, como es un porcentaje, ¿vale? Entonces, todo esto dependerá de lo que queramos. Pero bueno, ese es el caso de uso por excelencia, ¿no? Asistente de facturación. Aquí lo mismo. Aquí tenemos un cliente que ellos reciben un montón de facturas diarias. Entonces, pues, y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, reciben la factura, esa digitalización. Luego el bastanteo. El bastanteo es extraer datos, pero es que extraer datos a lo mejor de una factura que está digitalizada,
a ver cómo los extraes. Porque muchas veces haciendo con expresiones regulares que se llaman, que es básicamente decir, oye, siempre que ponga, no sé, cuenta bancaria y después usuario, es que esa es la cuenta bancaria. Pero a lo mejor la factura te la han cambiado, no es la misma. Entonces, aquí la IA sí que ayuda mucho a extraer campos. Es que te extrae los campos literalmente, te los carga en la base de datos y luego tú les puedes hacer consultas. Esto está la parte de extracción de documentos y, o sea, y el document understanding, que es muy potente, ¿vale? Y luego, por último, pues es un asistente conversacional, ¿vale? Entonces, este asistente conversacional, pues lo que hace es, oye, tenemos un montón de llamadas, un call center, ¿vale? Te las transcribo todas, luego te hago un resumen, ¿vale? Y te voy diciendo, oye, cuál era el problema y cuál era la solución. ¿Cuál era el problema y cuál era la solución? Y así en la base de datos, entera. Y luego, esto es donde viene aquí el girito. Entonces, tú en vez de ser por un LLM de esto que le escribes, es aquí, por llamada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el tío, al agente este, ¿vale? Cuando tú le estás pegando ahí el telefonazo, él ya tiene todo el conocimiento de la base de datos. Entonces, o sea, muy difícil que el problema que le vayas a poner no haya aparecido antes. Entonces, pues te responde y pues lo mismo, en vez de escribírtelo, te lo responde. Y la verdad que bastante bien. Algo curioso era que todos estos modelos, al final, pues modelo de, digamos, hablar, ¿no? Modelo de vista, modelo de generación de vídeo. Todos tienen muchos parámetros, ¿no? Y había uno que está el speech to text y el text to speech. Porque tú, claro, muchas veces se lo escribes y el tío te devuelve el audio o le haces un audio, pero el tío le haces el audio, lo pasa, obviamente, o sea, lo pasa, lo transcribe el audio, lo manda a la base de datos de vuelta y te lo canta. ¿Vale? Entonces ahí tú tienes que seleccionar el idioma. Y el idioma por defecto es el inglés, porque todo está entrenado en inglés. Entonces, tú si quieres un modelo, inglés. Modelo de inglés, porque en español no se entrena casi nada. Entonces, el tema es que no cambiamos el idioma de salida. Entonces, el tío básicamente nos hablaba en español con acento inglés. Estaba divertido. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y que están entretenidas. Y esto parte de casos de uso y yo creo que, bueno, pues ya estaría. Es que tampoco me quiero extender por más, que quiero que haya sitio para las preguntas y ya estaría. No sé si aquí queréis comentar algo, Diana, o... Si queréis, respondemos a las preguntas Sí. brevemente que hay en el chat. Vale, vale, perfecto, vale. Es que no me acordaba si tenía... Vale, ok. La reunión... Vale, vale. A ver. Vale, con respecto a las bases de datos, por favor, ¿podrían hacer un breve repaso o resumen para la utilización de agentes en su implementación? Vale, voy para atrás. Eh, Raúl, no sé si, bueno, voy a irme aquí. No sé si es una duda más de los tipos de bases de datos o de cómo se integra luego con los, bueno, hago un popurrí. Entonces, tipos de datos, ¿vale? Nosotros tenemos una base de datos, ¿no? Que esta puede ser o estructurada o no estructurada. Vamos a decir que estructurada es palabras, fechas, números, todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos y buscar rápido, ¿vale? Piensa en eso. Buscar rápido tecleando, ¿no? En el ordenador. Oye, pon un filtro y dime los números, yo qué sé, los precios mayores de 5.000. Tú eso lo puedes hacer fácil. En un Excel lo haces fácil. Pero claro, tú en un Excel, si tú te pones a poner fotos, seleccionas tu fila, le das a filtro, tú no puedes decir, dime dónde aparecen perros. Pues el Excel que vas a ver, ¿no? Pues es lo que podríamos decir que es el dato no estructurado, ¿vale? Que la IA es normalmente para lo que se suele usar, ¿vale? O para cuando tienes muchos datos estructurados en unas tablas enormes que hacen una consulta y es infernal, o para cuando no, es que no puedes consultar eso. Entonces, ¿vale? Eso es lo que es el dato no estructurado. Entonces, eso es donde entra toda la IA y es esas bases de datos vectoriales. Que para poner un ejemplo, tú imagínate que tienes un documento de, no lo sé, tu compañía telefónica, ¿vale? Entonces, a ti te llega el recibo, perdonad, a ti te llega el recibo, ¿vale? Y te llega el recibo de, pues no sé, de Movistar cada mes, papá, papá, papá. Y tú dices, vale, me gustaría saber cuánto gasto o cuánto gasta mi madre, cuánto gastamos en casa. Pues tú te coges un modelito, se llaman embeddings, ¿vale? Entonces tú lo que te haces es te coges tu factura
y te la pasas a lenguaje agente, digamos, ¿vale? Todo lo que hace es el contenido de la factura te lo guarda como si fuese, no sé, en una cajita, ¿vale? Todo el texto. Te lo extrae perfectamente y te guarda el texto en un sitio, ¿vale? Y a ese texto le ha asignado un código. En realidad es un vector, pero bueno, vamos a ponerlo a reducir todo, ¿no? Un código. Entonces, ese código es el que va a estar linkado a ese texto. Entonces tú, cuando le hagas una pregunta a tu agente, por ejemplo, tu LLM, ¿vale? Le preguntas, oye, ¿cuánto gasté en junio? Pues el tío, que es muy listo, va a pasar por esos estados que hemos visto cuando he hecho con el AC, ¿no? ¿Sabes? Con ese portal que se veía, ¿no? Donde veíamos el estado y si había pensado y no. Pues lo mismo. Lo va a pensar y va a decir, vale, voy a traducir lo que tú me has puesto a un código, como digamos, del mismo idioma que el otro, ¿vale? Y luego me voy a ir a mi base de datos y voy a ver qué códigos hay similares. Entonces, al final tú le has puesto factura en junio de Movistar. Ese código va a tener uno seguro clavado porque hemos dicho que éramos de Movistar. Pues te cogerá y dirá, vale, de aquí es de donde tengo que responder. Y luego ya obviamente todo eso tiene un LLM detrás que te va a componer una respuesta en base a la información de tu base de datos. O sea, no se va a inventar nada. Eso es lo que se trata, ¿no? De que no se invente y de que él porque sabe mucho te va a responder, no. Que te responda lo que tienes en la base de datos, que para eso es montado ese... Se llama RAG, Retrieve Augmented Generation, ¿no? Pero base de datos vectorial, ¿no? Todo este sistema, pues que me responda lo que hay aquí. No sé si yo creo que he respondido. No sé si ha quedado claro. Vale. Con respecto al sistema operativo, ¿hay algún tipo de limitación para quienes usamos Mac? No, 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 no. Ningún tipo de limitación. Lo único que hay una cosa que se llama MCP, que es el Model Context Protocol, si mal no recuerdo, y si hay alguien, pues eso, que me corrija porque estoy hablando de memoria, que es cómo se comunica las herramientas que yo tengo con cuando lo pide el prompt, ¿vale? Eso es así. Entonces, mmm, en Apple simplemente es distinto. ¿Por qué? Bueno, aquí para comentar un poco, o sea, la respuesta es no, no hay ningún tipo de limitación. Y el por qué es porque las GPUs, esto que todo que Nvidia, que las GPUs, que los microprocesadores, que es Indochina y todo esto, ¿no? Pues las de Apple son distintas, ¿vale? Entonces, por eso ese MCP es distinto. La forma en la que conecta las tools que yo tengo con mi agente es distinto, pero funciona igual, ¿vale? Simplemente que la memoria, pues no me quiero alargar aquí, ¿verdad? La memoria es compartida en vez de estar separada, ¿no? Pero ya está. Y luego, WePath es mejor que herramientas similares del mercado. Es muy buena. Es muy buena y, a ver, no me conozco todas, entonces no te podría decir la mejor del mercado, pero vamos, de todas las que he probado, Low Code sí, es la mejor, o sea, con bastante diferencia, porque, o sea, tienes un control de todos los procesos, yo he trabajado con WePath y tienes un control de todo, o sea, toda tu empresa, todos los procesos que tienes, los tienes aquí en un panel y lo puedes ver perfectamente. Cuándo se está ejecutando, qué ha podido fallar, si quieres agentificar tú un proceso, plan, coger, como hemos dicho, ¿no? Esta tool y ponerla pues, en otro lado, crear una agente. Es muy sencillo, o sea, tienes un buen panel para eso. Tiene también una herramienta de control de versiones, lo que hemos dicho que era tan importante, la tiene. Puedes también gestionar los permisos de todo el mundo. Imagínate que pues, tienes el departamento de ventas y tú quieres que el departamento de ventas pueda acceder a ver si los procesos se ejecutan bien. Les puedes dar permiso. Pero es que WePath encima te saca unos insights, te saca como si fuese un Power BI de lo bien que van los procesos, cómo se ejecutan, si fallan o no fallan, que eso a la gente de arriba le suele interesar bastante. Entonces, eso también te lo permite. O sea, te permite o sea, te permite de todo. Básicamente la respuesta es, pues sí, igual sí es la mejor. Y sí, igual, bueno, no sé si me he extendido un poco, pero bueno. Nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o ya doy paso a Silvia. ¿Se puede usar WePath para crear una conexión a softwares como medidas de cálculo de estructuras o AutoCAD? No, yo creo que aquí, bueno, no sé, de, pues aquí, si hay una API, sí. O sea, si AutoCAD, por ejemplo, te permite, bueno, o sea, entiendo que puede ser eso, puede ser ANSYS, Fluent o lo que sea.
Yo, por ejemplo, sé que Katia, por ejemplo, sí que tiene API. Entonces, tú eso lo puedes apificar. Entonces, como tiene una API, o sea, puedes tirarte a lo mejor alguna automatización, a lo mejor para extraer datos o para cargarte tú una. Pero al final todo va a ser por código, ¿no? Porque tú le pasarías pues, tu nube de puntos si quieres y que te la vaya generando. O sea, tu nube de puntos, tus puntos, o sea, es que todo depende, ¿no? De lo que quieras hacer. Pero si te permite una API, yo diría que sí. Yo diría que se puede usar Webpack. No diría que es la mejor herramienta, porque en esos casos de uso no la he usado, pero yo diría que sí, Webpack puede crear conectores propios y esto, hasta donde yo sé, Katia, por ejemplo, se puede amplificar, así que entiendo que sería. Sí. Y vale, pues no sé si hay más preguntas. Creo que no. Jo, muchas gracias, Pablo, por la presentación de hoy. La verdad es que me ha parecido súper interesante todo lo que nos has comentado y nos has dado, creo, una visión súper valiosa de dónde estamos con la IA, la importancia de los datos para la parte de la IA. Entonces, la verdad es que me ha encantado. Felicidades, la he disfrutado un montón. Yo me presento, aunque ya me has presentado un poquito tú. Yo soy Silvia, soy la responsable de orientación académica aquí en la escuela, en EVIS. Y nada, quería recordaros simplemente, igual que ha comentado mi compañera Diana al principio de la sesión, para los que no hayáis estado conectados en los primeros minutos, nosotros somos una escuela de negocios que estamos especializados en lo que son las nuevas tecnologías. Por eso mismo, pues para nosotros es muy importante que toda la oferta formativa que tenemos pues esté creada y diseñada pues muy alineada, ¿no? Con lo que se demanda actualmente en el mercado laboral. Entonces, nada, simplemente os quería robar 3 minutitos, no más, os lo prometo, para aprovechar, pues al hilo de todo lo que has estado comentando hoy en la sesión, Pablo, comentaros que tenemos un máster que pienso que encaja perfectamente, ¿no? Pues con todos estos objetivos, que es un máster que se llama Agente Senía e hiperautomatización de procesos. Este máster lo estáis viendo ahí en la pantalla. Al final tiene un objetivo muy claro, que es que acabéis muy bien preparados pues, para integrar la inteligencia artificial y la automatización dentro de las empresas y de las organizaciones. Entonces, ¿cómo planteamos esto dentro del máster, del itinerario del máster? Pues os enseñamos a automatizar procesos, a diseñar soluciones que resuelvan problemas, ¿no? Y que ayuden a mejorar esa productividad en la empresa o a optimizar flujos de trabajo y todo ello, pues, por ejemplo, diseñando agentes de IA, entre otras cosas. Por supuesto, a los que a lo mejor estéis interesados en formaros en esta tecnología, os podemos ampliar la información desde aquí, desde el Departamento de Orientación, pero es más que nada para que tengáis pues una visión general sobre cómo planteamos el máster, ¿no? Importante también saber y comentaros que para poder hacer el máster no son necesarios, en este caso, tener conocimientos de programación ni antes de empezar con el máster ni durante. O sea que independientemente del perfil que tengáis, de igual manera podéis sacarle el máximo partido a la formación porque, como muy bien ha dicho Pablo, pues al final nos vamos a apoyar en plataformas donde no es necesario, ¿no? Pues aplicar la programación. Entonces sí que quería remarcar eso por si teníais alguno de vosotros alguna duda respecto de ello. Y ya por último, el máster que nosotros planteamos es virtual, como ha dicho Diana al principio, 100%, dura 9 meses. Tenemos dos convocatorias abiertas, una con comienzo inmediato. De hecho comenzamos el 28 de octubre, o sea que nada, 2 semanas tienen la culpa. ¿Queda alguna plaza disponible por si alguno de vosotros está planteando formarse con comienzo inmediato? Y luego hay una siguiente convocatoria que también se ha abierto con comienzo en enero. El día 15 de enero es cuando dará lugar la siguiente convocatoria. La inscripción también está abierta para este grupo de alumnos y ya hemos cubierto también alguna plaza en ese sentido. Entonces, el máster es virtual, pero vamos a plantear
o siempre lo planteamos desde dos modalidades diferentes. Las dos virtuales, pero con diferencias entre sí. Hay un formato que se llama live streaming, que lo bueno que tiene es que si vais por este formato vais a poder participar activamente en todas las clases en directo. Cada bloque de contenidos la va a impartir un profesor diferente y lo bueno es que si estáis en directo pues podéis plantear consultas o participar en cuestiones prácticas que también se puedan plantear en las clases. Haremos 2 clases a la semana, empezando el 28 de octubre en esta siguiente convocatoria, en la de comienzo inmediato, y van a ser los martes y los jueves de 6:30 a 9 de la tarde. ¿Que os conectáis en directo? Maravilloso. ¿Que no podéis conectaros? Las clases se quedan grabadas, entonces a lo que voy es que no vais a perder el hilo para nada de lo que se haya explicado en la clase porque siempre vais a poder repasar o poneros al día al quedarse grabadas después. Y en paralelo a esas clases en directo que se quedan grabadas, pues tenéis tutorías individuales y también organizamos periódicamente tutorías en directo grupales para que cualquier alumno que a lo mejor ese día tenga preguntas en la punta de la lengua o quiera escuchar qué preguntan los demás compañeros, pues tengáis también un espacio para compartir. Y ese sería el formato que se llama en streaming. El otro formato que tenemos es muy parecido. Se llama online flexible y realmente los contenidos que vais a recibir si vais por este formato son los mismos, tanto que son las mismas clases que se están produciendo en directo cada semana, en directo, pero en vídeo. Esto es ideal si a lo mejor los horarios que he dicho no os van bien o preferís, ¿no? Estudiar un poco también a vuestro ritmo, que en ese sentido también es súper válido. Pero de igual manera también planteamos tutorías individuales y grupales, o sea, el nivel de atención que planteamos en ambos formatos es el mismo, lo único que cambia es participar o no en directo, pues dependiendo un poco de lo que podáis. Y nada, esta titulación o este máster viene con una doble titulación, tanto de nuestra escuela como de la Universidad de Vitoria-Gasteiz. Por mi parte, nada más, a no ser que tengáis alguna pregunta, encantados de echaros una mano. A ver, creo que no hay preguntas, pero estoy leyendo. Gracias, Miguel y Nicolás. Muchas gracias. Pues cerramos la sesión. Gracias a todos por haber pasado la tarde con nosotros. Gracias, Pablo, otra vez por la presentación tan interesante que nos has hecho. Hemos aprendido mucho, la verdad, y nos llevamos muchas nuevas temáticas que explorar y que aprender. Y nada, gracias a todos. Seguiremos haciendo sesiones con expertos en estas áreas. Mañana tenemos otra y periódicamente nos gusta hacer sesiones de valor con contenido actualizado para que podáis pues aprender y estar actualizados. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn. Solemos publicar contenido también de valor y contenido que vemos que en las clases son interesantes y las llevamos a las redes. Y nada, y de nuevo gracias a todos por venir, por la sesión y esperamos que la hayáis disfrutado y que hayáis aprendido mucho. Muchas gracias. Pues, muchas Feliz tarde gracias a a todos. todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.